Buenos días, chicos de grado séptimo. Vamos a empezar con nuestras clases de castellano. Recuerden que nosotros vamos a estar abordando lo que es el segundo periodo de nuestro año escolar. Entonces, quería recordarles que estas metodologías que vamos a utilizar, digamos que están bajo la temática o la metodología de trabajo en casa, así se denomina esto. Entonces, vamos a tener pues básicamente las mismas clases que yo les daba en el colegio, pero por este medio. Listo, entonces espero que no me hayan olvidado, pero por si acaso, pues mi nombre es María Paula Bautista Sánchez y acá les voy a dejar el correo mediante el cual vamos a estar entablando comunicación. Esta comunicación la vamos a establecer más que todo para lo que son trabajos y tareas. Yo no voy a dejarles trabajo en todas las sesiones que tengamos, igual que como estábamos en el colegio cuando nos veíamos presencialmente. Van a haber clases en donde se dejen unos talleres, en otros no, y así sucesivamente. Sin embargo, tengan en cuenta que esta plataforma, como ustedes la ven, va a ser básicamente mi tablero de clase. Entonces yo les voy a ir señalando cosas y ustedes van a ir escribiéndolas en su cuaderno. En ese orden de ideas, lo primero que vamos a hacer es señalar dentro de nuestro cuaderno el segundo periodo. ¿Listo? Lo mismo que hicimos en el primero. Entonces la idea es en una hojita hacer el letrero que diga segundo periodo. Yo sé que en este curso pasó que yo me quedé con algunos cuadernos porque pues en su momento digamos que ni ustedes ni yo pensamos que no nos íbamos a ver el siguiente lunes de clase. Yo me había llevado algunos cuadernos, lo lamento. Para estos chicos que yo tengo sus cuadernos, bueno, ni siquiera es que los tenga, están en la sede en el colegio. Pues vamos a trabajar este segundo periodo en hojitas. Si tienen, por ejemplo, un cuaderno que no utilizaron el año pasado del todo y lo tienen con hojas libres, trabajar ahí. Si pueden, no sé, acceder a un blog, también hacerlo pues en esas hojas. Digamos que la idea es que ustedes puedan establecer una ruta de trabajo en el material en el que ustedes deseen, porque pues igual la idea es seguir, va a ser su cuaderno por este periodo. Para esas personas pues la nota no va a ser diferencial ni nada, simplemente pues van a trabajar en otro formato. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primera pequeña tarea de nuestra clase es hacer el letrero de segundo periodo. Listo, bien decoradito, bien bonito, ese cuaderno con la mejor disposición. Listo, entonces si quieren ustedes pausan el video, hacen el letrero de segundo periodo y continuamos. Listo. Pasamos la hoja luego de haber hecho nuestro letrero de segundo periodo y vamos a continuar con la escritura de los temas que vamos a ver este periodo. Listo, entonces vamos a poner como título tema segundo periodo. El primer tema que vamos a ver, que digamos ya lo habíamos abordado con un taller que hicimos con antelación, que fue el último taller que ustedes me enviaron al correo, es el que tiene que ver con el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Qué va a hacer cada uno y cuáles son sus principales diferencias? Después vamos a ver qué es la reseña descriptiva. Luego vamos a ver literatura policíaca. Después Listo, entonces, como les decía, el primer tema que nos compete es lenguaje, lengua y habla. Vamos a hablar sobre el lenguaje, entonces necesito que en sus cuadernos pongan como título el lenguaje y que transcriban lo que está aquí dentro de la diapositiva. Los dibujos son opcionales si ustedes quieren hacerlo, pues para que su cuaderno se vea bonito. Bueno, igual ustedes saben que ustedes son libres de manejar su cuaderno como ustedes más les guste, pero digamos que esta información sí tiene que estar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del lenguaje va a ser digamos que el conjunto de medios mediante el cual vamos a hacer nuestras manifestaciones o vamos a compartir o a expresar nuestros pensamientos, sentimientos o vivencias.
digamos que es el medio por el cual vamos a manifestarnos nosotros como seres humanos. ¿Listo? ¿Esto cómo se va a dar? Mediante una facultad que es innata al ser humano, es decir, que es digamos que una herramienta que nuestro cerebro trae consigo mismo. ¿Listo? Esta herramienta nos va a hacer, digamos que entender ciertas cosas o ciertos comportamientos. Este lenguaje o esta facultad la tienen todos los seres humanos. No importa dónde haya nacido esta persona, porque dentro de su cabeza va a tener la necesidad o el engranaje para comunicarse. Digamos que estas manifestaciones del lenguaje no se cierran simplemente a los sonidos, no, sino que esto va más allá, va a los dibujos, a los gestos, a las señales en general. Por eso hablamos del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. ¿Listo? Entonces, verbal va a ser el lenguaje que nosotros vamos a poder compartir, como su nombre lo indica, de manera oral, de manera verbal. Y no verbal son todas esas manifestaciones del lenguaje que de una u otra manera, por decirlo así, no se escucha. Entonces van a ser los gestos, los dibujos, las señales. Entonces digamos que para dar una definición amplia y abierta de lo que es el lenguaje, pues va a ser ese conjunto de medios que está constituido por distintas manifestaciones que permiten a los seres humanos expresarse. ¿Listo? El ser humano siempre va a querer expresar y va a expresar distintas cosas. Si está de buen genio, si está de mal genio, si está alegre, si está triste. Por ejemplo, una carita triste o una carita feliz me va a comunicar a mí algo positivo o algo negativo. Entonces vamos a la imagen que nosotros tenemos acá. Si nos damos cuenta, todos están, digamos que, interrelacionados por la comunicación. Si lo vemos aquí en este globito, que lo vimos el año pasado con lo de las historietas, que se denomina también bocadillo, pues nos va a indicar que todos están en la acción de comunicar. Las flechas nos van a decir en qué sentido, entonces aquí todos con todos están comunicando, pero vamos a ver también los rostros. Entonces los rostros a mí me van a decir que, por ejemplo, este niño está feliz y que en su mayoría todos están felices, o que este puede estar gritando porque su boca, digamos que está ubicada de diferente manera. Entonces, si vemos acá esta imagen, a mí me establece un hecho comunicativo. Entonces yo voy a empezar a decir, por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, que todos están hablando, ¿cierto? Porque miren, todos tienen acá un globito cerca de ellos mismos, ¿cierto? Entonces, eso me comunicó que están hablando, pero no necesariamente me lo hizo con palabras, sino que me lo hizo mediante un dibujo. ¿Listo? Entonces, esto se estableció mediante una comunicación no verbal. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el siguiente parte de nuestro tema 1. ¿Listo? Que es la lengua y el habla. Entonces vamos primero a hacer referencia a la lengua. ¿Listo? Antes tengo que recordarles que porfa esto tiene que quedar consignado en su cuaderno. Entonces van a poner como título lengua y habla, como subtítulo lengua y hacen los 2 puntos. Entonces la lengua va a ser las formas específicas del lenguaje. Es decir, que digamos que va a ser más cerrado. Por ejemplo, cuando yo me refiero a una lengua, podría referirme a lo que conocemos comúnmente como un idioma. ¿Esto qué quiere decir? Que cada hablante en cierto territorio va a establecer una lengua diferente. Entonces, aquí nos ponen como ejemplo el español, el inglés, el francés, el alemán, el mandarín y así sucesivamente. Las personas que están en un determinado territorio van a aprender esa lengua. ¿Por qué? Porque nacieron ahí desde bebecitos, han escuchado esa misma lengua. Esto se refiere a que es una lengua materna. La lengua materna es la lengua que yo aprendí del lugar donde nací. ¿Listo? Pero ¿qué pasa?
pues que yo también puedo aprender otras lenguas, ¿cierto? Yo puedo aprender inglés, yo puedo aprender francés, alemán, mandarín. Digamos que esto se da gracias al engranaje que yo tengo en mi cerebro, que es el lenguaje. ¿Listo? Entonces, una de las maneras en las que yo expreso mi lenguaje es mediante la lengua. La lengua, de nuevo, hace referencia a las formas específicas de uso del lenguaje. ¿Listo? Que podemos, digamos que llamamos más coloquialmente como el idioma. ¿Listo? Entonces, devolvámonos un poquito. Lenguaje va a ser mi capacidad neuronal. ¿Listo? Pongámoslo así, como la capacidad innata que tiene mi cerebro para comunicarse. Mientras que la lengua va a ser ese uso específico de mi capacidad cerebral. Pero entonces ustedes ahí se preguntarán, ¿qué pasa con las personas que son mudas, por ejemplo? O con las personas que son sordas. Como dentro de mi cerebro está el lenguaje, que es esa necesidad comunicativa, las personas que nacen con algún tipo de discapacidad van a aprender otros tipos de lenguas, otras maneras de comunicación. Por ejemplo, tenemos la lengua de señas y esta lengua de señas también va a cambiar según el idioma, según la región. Es decir, que va a haber un lenguaje de señas o una lengua de señas para aquí, para Colombia, pero puede que haya otra lengua de señas en inglés, ¿listo? O en Estados Unidos. Entonces, la lengua se va a referir o hace referencia de nuevo a esas formas específicas de uso del lenguaje, ¿listo? Esto nos va a llevar entonces al aula. Entonces, el aula va a ser el uso individual o el uso que hace cada persona de la lengua. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia fundamental entre la lengua y el aula? Básicamente, que la lengua es, digamos, lo que está guardado dentro de mi cabeza como el español como tal, ¿listo? Entonces, todas las fórmulas que yo tengo que tengo en mi cabeza para comunicarme. Por ejemplo, yo sé que tengo que decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y lo organizo así porque mi lengua, digamos que lo ha establecido así. Y en mi aula yo lo configuro de nuevo mediante mi voz. ¿Listo? Ese es como mi repertorio. Diferente sería si yo dijera, ¿cómo estás? Hola. Eso digamos que no tiene ningún sentido y que entonces mi habla o mi acto comunicativo pues va a ser supremamente diferente. ¿Listo? Entonces el habla va a ser el uso concreto que cada persona hace de su lengua. Entonces esto se realiza ya en situaciones comunicativas materiales. Por ejemplo, esta. Yo estoy acá utilizando de manera concreta, porque es la manera como yo hablo, estoy pues utilizando mi habla, pero desde una lengua que todos entendemos, que es el español. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos que la lengua, lenguaje, la lengua y el habla son cosas que están internamente relacionadas y que hacen que nosotros podamos comunicarnos y entablar relaciones de manera positiva o asertivas. ¿Qué van a hacer estas relaciones positivas? Digamos que son relaciones o digamos que relaciones sí que se establecen de manera que la otra persona, que mi interlocutor me entiende. ¿Listo? Porque se presentan la mayoría de conflictos en general, básicamente se presentan porque no nos comunicamos de manera adecuada. En ocasiones nos cuesta hacer entender lo que realmente pues queremos decir. De nuevo, porfa, estas diapositivas que alcanzamos a ver el día de hoy, necesito que estén en el cuaderno. Ustedes pueden pausar el video cuantas veces ustedes quieran para que esta información pues a ustedes les quede presente. Que tengan un excelente día. Ustedes saben que yo los quiero bastante y que espero siempre que estén pues supremamente bien. Un abrazo para cada uno de ustedes.